El mundo. Feliz tarde Venezuela, les saluda María de Los Ángeles Díaz y hoy en nuestro segmento de internacionales estaremos conversando sobre la situación de Argentina, y es que luego de la victoria del peronista Alberto Fernández en las elecciones primarias de Argentina celebradas el pasado 11 de agosto, el peso argentino sufrió una fuerte depreciación tras pasar de 46 pesos por dólar a ubicarse en 54 pesos en el mercado de cambio. Para evaluar este tema nos acompaña en nuestro estudio el analista internacional Vicente Márquez. Bienvenido. Buenas tardes. Gracias por la invitación. De hecho, el presidente Macri, 2 horas después de haber perdido las elecciones primarias, manifestó su preocupación por lo que su derrota pudiera significar en el mercado de cambio. Además, consideró que estos suelen tomar cierta posición. ¿A qué se debió realmente esta caída del peso argentino? Bueno, la caída del peso argentino se debe en principio a la incertidumbre que implica el discurso del candidato peronista Alberto Fernández, quien ha tenido una actitud bastante pudiéramos decir, de no asumir los compromisos o de no comprometerse, de llegar a la presidencia, a asumir los compromisos desde el punto de vista de endeudamiento que ha venido desempeñando la gestión de Macri, quien ha decidido nuevamente ponerse al día con los acreedores internacionales después de la gestión de Cristina Fernández. Y esto, por supuesto, genera temor en lo que es el sector financiero, que por supuesto ligaba a que la brecha entre ambos candidatos en las primarias fuera menor a 5 puntos o por lo menos no llegara al 10%, cuando, bueno, obviamente al llegar a 15% la diferencia, por supuesto, el nerviosismo y la incertidumbre de pensar, bueno, ¿qué va a pasar con este señor que pareciera que a todas luces va a ser el claro ganador en esta elección presidencial cuando se realicen los comicios a finales de octubre? De hecho, luego de las elecciones, de la derrota que tuvo el presidente Macri y de la fuerte depreciación que sufrió el dólar, él anunció nuevas medidas económicas que tenían que ver con lo que es un aumento salarial, una paralización de la gasolina. ¿A qué se debió estas medidas? ¿Él escuchó al pueblo o es simplemente una campaña electoral? Sin duda es una medida electoralista. Hay que recordar que buena parte de la clase media fue el segmento importante del electorado que en el 2015 le dio su respaldo, le permitió ganar en aquella oportunidad a Daniel Scioli, que fue el rival en este caso del kirchnerismo. Sin embargo, en los 4 años de gestión de Macri, las medidas económicas que aplicó y en específico las medidas en reducción de los subsidios directamente afectó al electorado bajo y al electorado medio, que en este caso le era clave a él para lograr reducir esa brecha con su principal rival. En este caso, en la elección primaria, ese electorado medio le dio la espalda en su gran mayoría, aparte del estrato bajo de la población. Entonces, de alguna manera, lo que está haciendo el señor Macri es reducir esa brecha con esta aplicación de estas medidas para tratar de lograr en estas pocas semanas reducir un poco el impacto negativo que ha tenido en el ingreso medio de la población para tratar de alguna manera de revertir esa brecha, sobre todo en ciertos distritos electorales como es el Gran Buenos Aires, las ciudades de Córdoba y Rosario, que fueron núcleos duros del macrismo otrora pasado y que ahora han pasado nuevamente a manos del kirchnerismo, al menos en lo que se ve en estas primarias. Una de las principales propuestas que tuvo Macri durante sus primeros meses de gestión fue la del tarifazo, que consistía en el aumento de los servicios básicos. ¿Pudo esta propuesta ser el causante o el detonante de la desaprobación del pueblo? Pudo haber sido posiblemente el detonante porque estas medidas empezaron a aplicarse a los pocos meses de la llegada de Macri. A mitad del periodo de Macri hubo unas elecciones parlamentarias que de alguna manera le daban un cierto respiro al macrismo, hubo cierto respaldo del electorado de clase media. De alguna manera estas medidas que vinieron acompañadas de otras, como ha sido la devaluación del peso, inclusive el aumento de impuestos, todo esto ha sido una suma de elementos que ha generado de que el electorado, la clase media en su mayoría y los sectores populares que eventualmente pudieron aceptar la idea de un cambio con Macri, ahora se sientan defraudados y decidan optar por una opción totalmente distinta, de alguna manera como para tratar de rememorar aquellas cosas positivas que dejó la gestión de Cristina Fernández, que básicamente fue hacia las ayudas sociales y los subsidios a la clase baja y clase media, pero que impactaron en la inflación y que generaron que después, cuando Macri llegara a la presidencia, se encontrara con un altísimo nivel de endeudamiento público que de alguna manera tuvo que afrontar con estas medidas. De hecho, en relación a buscar nuevas alternativas, el presidente de Brasil hizo un comentario luego de la aprobación de Fernández sobre
que tenía cierto temor de si él llegaba a ganar las elecciones presidenciales, tenía cierto temor de que fuera a ocurrir una migración en la frontera sur, como ocurre en su frontera norte. Sobre este tema nosotros hicimos una evaluación y nuestro colaborador en Argentina nos hizo una serie de entrevistas que vamos a ver a continuación. Lamentablemente cada vez está peor, no hay trabajo, todo sube, todo aumenta, menos los sueldos. Y bueno, la verdad que estamos de mal en peor. Es muy difícil entrar en el mercado laboral por primera vez, así que uno empieza a replantearse por ahí un futuro en otro país o estudiar en otro país que tengas más posibilidades de crecer. Estas son algunas de las impresiones de los ciudadanos. Sin embargo, ¿usted considera que los argentinos podrían comenzar a migrar debido al resultado de las elecciones? Más que migrar, desde el punto de vista de movilidad personal, yo siento que lo que va a ocurrir, o al menos lo que está empezando a verse, es que muchas personas que ya venían de alguna manera a la expectativa esperando el resultado, van a empezar a cambiar sus pesos por dólares, que es lo que de alguna manera ha venido presionando al peso. De alguna manera porque han dado a entender de que el valor de la moneda local ha perdido fuerza y eso de alguna manera buscan resguardarse en una moneda sólida como el dólar. Esto, por supuesto, desde el punto de vista macroeconómico, va a ser al final nocivo para la economía. Ahora, pensar en una migración masiva como ha pasado en Venezuela, en el caso argentino yo lo veo poco probable. Más bien pienso que las declaraciones del presidente de Brasil, totalmente fuera de contexto y para tratar de alguna manera como de avivar un poco la polémica al estilo por lo menos de lo que haría el presidente de Estados Unidos, con otra elección quizás mucho más cercana geográficamente. Entonces, de alguna manera, lo que vemos con la reacción de Bolsonaro es de alguna forma pescar en revuelto para tratar de alguna manera avivar el miedo a que pudiera de repente replicarse un escenario como el de Venezuela, aunque no lo haya mencionado, pero no hay que ser una persona de mucho conocimiento para saber que de alguna forma está mandando el mensaje indirecto de que miren, véanse en el espejo de Venezuela y busquen la manera de evitar ese escenario votando por este señor. Habría que ver si realmente eso va a surtir efectos desde el punto de vista electoral en números reales. Económicamente, el candidato, indiferentemente sea Macri o sea Fernández, que vaya a asumir la presidencia de Argentina en diciembre, ¿qué medidas económicas debe tomar para salir a flote de la situación? Por supuesto, la primera medida y que ya de antemano tienen que asumirla indistintamente del ganador es responder a los acreedores, no dejarlos en la incertidumbre de que no voy a aplicar ninguna moratoria de pagos, ya que eso de alguna manera va a generar mayor nerviosismo. Esa es la primera medida. La segunda tiene que ver con la sinceración de precios. Tú tienes que entender que estas medidas electoralistas de aumentar salarios, de aumentar subsidios a ciertos servicios, al final lo que va a generar es que a la larga, al mediano plazo, cuando ya pase un poco a la euforia electoral, tengas que nuevamente subir los precios porque la dinámica inflacionista argentina está presente, el Estado tiene que reducir gastos, es decir, tiene que reducir la cantidad de circulante que hay en la economía y eso al final va a impactar en los costos de los servicios para la población. Esas son dos medidas que tú tienes que considerar. Por supuesto, la otra tiene que ver con la aplicación de medidas cambiarias que permitan estabilizarte el peso argentino, que de alguna manera va a impactar directamente en el comercio exterior. ¿Por qué? Porque si mantienes una inestabilidad del peso argentino, si bien el valor de tus exportaciones va a ser más competitivo de cara hacia afuera, en el mercado interno se te va a encarecer todo. Entonces, eso al final, tú tienes que aplicar una serie de medidas responsables que te van a permitir generar estabilidad, que sí van a tener un costo desde el punto de vista social, pero tú tienes que entender que la economía es lo que te va a generar dinámicas, desarrollo y empleo a mediano y largo plazo. Luego de unas conversaciones que sostuvo el candidato Fernández con el presidente Macri, y de hecho que el peso argentino logró posicionarse a 60 por dólar, él consideró que 60 pesos por dólar estaba bien para mantener la economía en Argentina. ¿Eso puede ser contraproducente para su campaña, para las elecciones? Más que contraproducente para la campaña, contraproducente para la economía. Tú no puedes establecer un tipo de cambio por un criterio que no tiene un valor económico, un valor científico, por decirlo de alguna manera. Tú puedes decir que ese puede ser el tipo de cambio ideal para ti, pero una cosa es eso y otra cosa es la realidad de cómo se mueve el mercado. En este caso,
declaraciones mucho más responsables en el sentido de no generar temor en los inversionistas, no generar temor en los acreedores, es mucho más responsable y mucho más sensato y le va a hacer mucho mejor valor al peso que declaraciones que pudieran de repente generar dudas más que certezas, sobre todo en un mercado que ya sabe cómo funciona Macri, pero tiene una gran interrogante con Alberto Fernández, no saben ni siquiera si es una versión edulcorada de Cristina Fernández de Kirchner, que hay que recordar que es la figura política que está detrás de él, porque esta jugada de alguna manera fue generada por ella misma cuando ella decide no ser candidata presidencial, pero ser la compañera de fórmula de otra persona y ser ella la vicepresidenta con una especie de poder detrás del trono. Entonces, eso es lo que a muchos economistas y a muchos inversionistas les genera temor, que esta persona, en vez de tomar decisiones por cuenta propia, sea una figura decorativa y esté detrás una persona que ya sabemos cómo ha venido haciendo su gestión cuando fue presidenta de la Argentina. Y para los ciudadanos también el hecho de que Cristina esté detrás de Fernández puede significar negativo o positivo. Depende de cómo lo mires. Para la buena parte del estrato popular, Cristina representa de alguna manera el retorno a las políticas sociales, a los subsidios, a bonos, a ayudas del Estado. Eso quizás no sea negativo para ellos. Para el estrato medio quizás pudiera haber algunas mejoras en cuanto al tema de los servicios, pero no hay que olvidar de que la gestión de Cristina Fernández fue muy polarizante en temas que tenían que ver directamente con el aparato productivo, que es el que de alguna manera emplea la clase media. Entonces, quizás aquí puede haber alguna fricción. Fíjate que ella decide dar el paso atrás para poner a otra persona como candidato y eso generó que automáticamente otros sectores del peronismo no vinculados al kirchnerismo decidieran unirse en torno a la candidatura de Alberto Fernández. Fue una jugada inteligente, pero que al final pudiera generar un costo económico si no aplican y adoptan medidas responsables a la larga. Finalmente, ¿cuál sería su análisis con relación a los resultados de las elecciones generales del próximo mes de octubre? Bueno, por supuesto, Macri, como buen político argentino, va a buscar la manera de revertir la situación. Yo pienso que coloquialmente él va a poner toda la carne en el asador en cuanto a las estrategias de campaña, en cuanto a las medidas que tenga que aplicar para intentar revertir el resultado. Por supuesto, Alberto Fernández tiene la base de que tiene cerca de 11 millones de votos en apariencia seguros para la primera vuelta. Salvo sorpresa, es muy probable que Alberto Fernández gane en primera vuelta. Macri va a tratar de reducir esa brecha a menos del 10% y que de alguna manera Fernández no logre el 45%, que sería el número mágico que le garantizaría la presidencia de una vez y forzar un balotaje ya en noviembre, en donde en un escenario polarizante él pudiera lograr una victoria remota por los pelos, pero pudiera lograrlo, pero yendo a una segunda vuelta. Un tema bastante extenso, de hecho esperamos tenerlo por acá cuando sean las elecciones para también analizar el resultado de esas elecciones generales. De esta manera nosotros finalizamos nuestro segmento de internacionales, pero ustedes no se aparten porque al volver en los deportes, Eugenio Suárez voló la cerca y se aproxima a los 40 estacazos en esta temporada en la Gran Carpa. Ya venimos.